Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, formalmente investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Veámoslo. Este pasado 16 de abril, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió diligencias previas contra Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Durante esta fase de diligencias previas, la función del juzgado es investigar si los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito o no y quién o quiénes pueden ser los autores de esos hechos potencialmente punibles. Así pues, que un juzgado abra diligencias previas para arrancar el procedimiento dirigido a investigar si los hechos denunciados sobre Begoña Gómez son o no son constitutivos de delito, no implica que Begoña Gómez haya sido formalmente imputada por el juzgado a causa de esos delitos que la denuncia le atribuye. Recordemos que si bien la imputación no es en absoluto una condena, estar imputado no significa ni muchísimo menos que alguien termine siendo condenado, la imputación sí requiere por parte del tribunal un juicio de verosimilitud indiciario. Es decir, el tribunal sí ha de apreciar que potencialmente la persona denunciada puede ser autora de los hechos punibles que se están denunciando. Pero repito una vez más, porque esto es muy importante, estar imputado no equivale a ser culpable. La imputación es una condición procesal que permite a la persona que está siendo investigada en esa fase de diligencias previas defenderse jurídicamente a través de su abogado. Sucede que en este país, durante muchos años, al calor de las refriegas por la conquista del poder político, se ha condenado de manera definitiva e irreversible, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la opinión pública, a muchas personas que simplemente estaban imputadas, es decir, a personas sobre las que el juez se limitaba a decir que apreciaba indiciariamente que, potencialmente, podrían ser autoras de un delito. Y claro, como en el imaginario colectivo se ha instalado la idea de que imputado es igual a culpable, desde el punto de vista del debate público, de la propaganda pública, que Begoña Gómez haya sido imputada en esa fase de diligencias previas o no lo haya sido, tiene una enorme repercusión política y mediática. Y hasta el momento no podíamos saber si Begoña Gómez estaba imputada o no lo estaba. A pesar de que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió, como hemos dicho, diligencias previas para investigar el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios que se le atribuía a Begoña Gómez, como ese juzgado también había declarado ese mismo día que el sumario era secreto, no teníamos conocimiento de su contenido. Sabíamos que se habían abierto diligencias previas, pero no sabíamos nada más. Es decir, que Begoña Gómez podía estar imputada o podía no estarlo, no lo sabíamos. Pero hace 2 semanas, el gobierno filtró a los medios de comunicación un informe de la UCO, de la Unidad de la Guardia Civil encargada de investigar delitos económicos, donde se exculpaba a Begoña Gómez de los posibles delitos que se le atribuían, si bien también la UCO aclaraba que no disponía de toda la información, de toda la documentación que sería necesaria para completar sus investigaciones. El gobierno, como digo, filtró ese informe de la UCO a los medios de comunicación, informe que forma parte del sumario secreto de las investigaciones por corrupción y tráfico de influencias a Begoña Gómez. El gobierno filtró ese informe a los medios de comunicación con el objetivo de exculpar mediáticamente a Begoña Gómez. Pero en parte con esa jugada les salió el tiro por la culata, porque a raíz de la filtración de ese informe, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió levantar el secreto de sumario. Si no se sabe muy bien cómo se estaba filtrando a la prensa todo el contenido o el contenido más importante de ese sumario que había sido declarado como secreto, ¿qué sentido tenía que el sumario siguiera siendo secreto? Y así, al levantar el secreto de sumario sobre estas diligencias previas, nos hemos enterado de que Begoña Gómez sí está siendo formalmente investigada.
y además posee la condición procesal de investigada no desde hace unos días, sino desde el mismo 16 de abril, momento en el que el juzgado abrió diligencias previas para investigarla por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Como digo, que Begoña Gómez esté siendo investigada no significa ni muchísimo menos que sea culpable. La condena, si terminare produciéndose, sería en todo caso el resultado de un procedimiento penal mucho más largo y mucho más garantista de lo que ha sucedido, de lo que ha tenido lugar hasta el momento. Pero que jurídicamente el hecho de que Begoña Gómez esté siendo formalmente investigada no cambie demasiado las cosas, políticamente, desde luego, sí lo hace. Y es que al levantarse el secreto de sumario, también hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ordenó trasladar el auto en el que formalmente se declaraba investigada a Begoña Gómez, ordenó trasladarle el auto a Begoña Gómez para que designara abogado y procurador el pasado 24 de abril. ¿Y qué sucedió el pasado 24 de abril? Pues fue el momento en el que Pedro Sánchez remitió su famosa carta a la ciudadanía en el que se daba 5 días para reflexionar por el hostigamiento al que estaba siendo sometido por la máquina de fango mediática que no paraba de divulgar y de difundir bulos sobre su honorable esposa. Es decir, que la reacción de Pedro Sánchez a la declaración formal de su esposa como persona investigada fue montar una opereta mediática lacrimógena para desviar el foco de atención, para victimizarse y para soslayar el escrutinio público sobre la condición procesal de su esposa. De hecho, no perdamos de vista que a partir de ese momento en el que Pedro Sánchez ya sabía perfectamente que su esposa estaba siendo formalmente investigada, el propio Pedro Sánchez y el resto del Partido Socialista Obrero Español han salido mediáticamente en tromba a negar que Begoña Gómez estuviese siendo formalmente investigada. Se nos insistía una y otra vez en que el juzgado únicamente había abierto diligencias previas, pero sin declarar a Begoña Gómez como persona formalmente investigada. En otras palabras, al mismo tiempo que nos decían que había que perseguir los bulos difundidos por la máquina de fango de la ultraderecha mediática, al mismo tiempo que decían todo esto, el gobierno conscientemente estaba difundiendo el bulo de que Begoña Gómez todavía no estaba siendo formalmente investigada. En definitiva, que hoy por hoy lo único cierto desde un punto de vista jurídico y político es que, por un lado, la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, está siendo formalmente investigada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Y por otro lado, que el gobierno de España ha mentido sistemáticamente sobre la condición procesal de la esposa de Pedro Sánchez.